Amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy contento el día de hoy estar con ustedes, hacer un video más en el que vamos a analizar los mercados financieros, vamos a analizar toda la información que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Lo primero que les quiero decir es que revienten pulgar arriba a este video, ya que van a aprender muchas cosas y van a ver mucha información importante. Y lo segundo que quiero que hagan es que se queden hasta el final del video. Después vamos a pasar la lista de asistencia a ver quiénes de ustedes llegan hasta la parte final del video y quiero que me comenten quiénes ven el video completo. Bueno, señores y señoras, entrando con el análisis de mercados financieros, esta semana va a ser muy interesante. Tenemos a Powell galopando en medio de los banqueros centrales. ¿Y por qué les digo esto, damas y caballeros? Se los digo porque estamos en la tercera semana del mes de agosto. ¿Y qué significa que estemos en la tercera semana del mes de agosto? Que tenemos encima para este viernes nada más y nada menos que el simposio de Jackson Hole. Y justamente por eso vamos a ver todas las implicaciones que eso significa. Si ustedes, por ejemplo, están pendientes de nuestro Telegram gratuito en el cual los mantenemos ustedes informados de todo lo que está pasando, ustedes se darán cuenta que hace unos minutos hemos publicado que ya a partir de este miércoles inicia la volatilidad. El miércoles vamos a tener las minutas de la Fed a las 2 de la tarde, hora Nueva York. Vamos a ver qué dicen, qué nos revela las actas de los miembros de la Fed en su última reunión. También vamos a tener data de desempleo y data de PMI manufacturero para el día jueves. Eso es medianamente importante, pues sí influye, pero no es, digamos, que lo más representativo de la semana. Lo verdaderamente representativo de la semana va a ser que este viernes habla Powell en el simposio de Jackson Hole. ¿Y qué es el simposio de Jackson Hole? Es una reunión en la cual se reúnen, es un simposio en el cual los principales banqueros centrales del mundo, encabezados por Jerome Powell, pues bueno, van a estar reuniéndose, discutiendo materia económica, política, monetaria, inflación, recesión, etcétera, etcétera. Entonces, van a estar todos, chicos, van a estar todos, por supuesto. Va a estar nuestro querido Powell, va a estar Powell en escena, por supuesto, los chicos en España y en Europa no estarán sin representación, porque posiblemente va a estar también Christine Lagarde o algún alto dirigente del Banco Central Europeo. Es prácticamente un hecho que va a estar Christine Lagarde, pero de lo contrario, algún alto jerarca del Banco Central Europeo también va a estar por ahí. Y pues bueno, uno de nuestros banqueros centrales favoritos ahora también va a estar el presidente del Banco Central japonés. También va a estar el banquero central de Japón. De hecho que, pues bueno, con la cara que tiene el de Japón, no hubo ni que editarlo. Con la cara que tiene el de Japón, viejo pillín, con la cara que tiene el de Japón, pues dijimos, no, al natural, a este no hay que editarle nada. Este, así como va, ya da miedo. Y pues bueno, van a estar unidos estos señores y usualmente, ¿por qué es importante este simposio Jackson Hole? No solamente es importante porque todos los bancos centrales del mundo van a discutir sobre política monetaria y ya eso tiene repercusión muy importante para los mercados y para la economía del mundo, evidentemente, sino porque también, y ahorita lo vamos a analizar, los momentos posteriores a Jackson Hole suelen desarrollar importante volatilidad. Por ejemplo, posterior al Jackson Hole del 2019, cuando el mundo era bastante más normal de lo que es ahora, antes de todo lo que pasó en 2020, ustedes saben, pues bueno, hubo pequeña volatilidad, pero luego hubieron movimientos alcistas. En 2020, con el mundo ya hecho un caos, justo después del simposio Jackson Hole, una pequeña subida, ya luego un periodo de volatilidad y luego movimientos alcistas. En 2022, no, en 2021, perdón,
Hubo un periodo correctivo inmediatamente después a Jackson Hole, ya luego el mercado se recuperó. En 2022 fue un desastre total. Yo recuerdo estar viendo a Powell sentado con Lagarde y con todos estos señores y los mercados tuvieron una muy potente caída. Ese mismo día fue un desastre total. Igualmente 2022 fue un año bastante bajista, como ustedes saben. Bitcoin pasó de 69.000 a 15.000 dólares. Ahorita analizamos Bitcoin, por supuesto. Y pues bueno, en el 2023 tuvo una pequeña subida 2 días después de Jackson Hole y luego hubo una corrección. De hecho, que hago énfasis al día del 2022 porque fue una absoluta locura. Fue este día. Este día fue el día que habló Powell en el simposio Jackson Hole. Fue esta vela roja gigantesca. Imagínense que el S&P 500 estaba como entre los 4.110, por darles un ejemplo, y ese día terminó cerrando por 3.890, o sea, más de 120 puntos en aquel momento. Fue una absoluta locura. Un 5% en el S&P 500 es algo ridículo. Para que ustedes me entiendan, un 5% en el S&P 500 es como un 20% en Bitcoin. O sea, es una absoluta locura. Entonces, pues bueno, se vienen curvas. En este momento vamos a analizar, y ya ahora vamos a entrar en pantalla, si vamos a analizar si el mercado va a tener caídas o no para este Jackson Hole y cómo va a reaccionar Bitcoin. Vamos entonces, teniendo en cuenta ya este panorama que se nos viene con Powell cabalgando en Jackson Hole, veremos qué esperamos de los mercados. Lo primero que les quiero comentar es lo siguiente. Yéndome al grano, yéndome directamente al grano, consideramos que es posible durante las próximas semanas, tal vez no esta semana, bueno, depende de cómo salgan las cosas en Jackson Hole, pero consideramos que existe la posibilidad, ¿ok? Existe la posibilidad de que el S&P 500 pueda seguir subiendo hasta finales de año. ¿Por qué? Porque normalmente al gobierno de los Estados Unidos, en este caso el gobierno encabezado por el Partido Demócrata, le conviene que la bolsa esté en buen tono alcista antes de elecciones. Estamos a menos de 100 días para las elecciones. Y adicionalmente, recordemos que, como les hemos estado comentando, el Tesoro americano está nuevamente expandiendo su emisión de deuda, lo cual suele coincidir con movimientos alcistas, ya que es alguna forma indirecta de proveer también liquidez al sistema financiero. Entonces, nos parece razonable concluir que sí existe más posibilidad de que el mercado pueda, en términos de semanas y meses, seguir alcista de aquí a final de año, ¿ok? ¿Por qué a final de año? Porque las elecciones son en noviembre y normalmente el periodo de diciembre por sí solo suele ser alcista, ¿ok? Ya que se especula normalmente que va a haber un incremento en los beneficios empresariales debido al consumo por la época navideña. Entonces, usualmente hasta diciembre suele llegar la buena estela, suele llegar la buena ola, los buenos vientos favorables. Si eso ocurre, eso significaría que podríamos eventualmente tener movimientos hasta el nivel de los 6.000 puntos en el S&P 500. Y ahorita vamos a ver el tema Bitcoin, etcétera. Y dentro de esos 6.000 puntos que podría llegar a alcanzar, eso significaría enormes oportunidades para poder operar el mercado de opciones sobre acciones y el mercado de acciones normal. Es decir, ya sea que los que pueden operar options directamente, hacer buy calls del S&P 500, del Nasdaq, de las acciones, o los que únicamente operen en long normal, también pueden ganar mucho, también pueden haber enormes oportunidades. Ahora, esta mayor probabilidad alcista se mantendría con cierta cautela, especialmente esta semana, y siempre y cuando el S&P 500 esté arriba de 5.328. Si el S&P 500 llega a cerrar semanalmente sobre el nivel de 5.328 hacia abajo, es decir, por debajo de ese nivel, sí sería bajista. Podríamos hablar de una mayor continuación de caídas y podríamos hablar de operaciones bajistas, de puts y de shorts. Obviamente, esto sería nosotros adaptándonos al mercado.
adaptando nuestra operativa al mercado si llega a darse el escenario bajista, porque el que estamos operando actualmente es el alcista. Nosotros donde estamos posicionados, de hecho que lo estamos desde hace 2 semanas aproximadamente desde esta zona, todo este movimiento de rebote lo hemos estado operando. Entonces digamos que donde estamos actualmente es en el momento alcista. De hecho que actualmente tenemos operaciones en el S&P 500, tenemos operaciones en el Nasdaq, tenemos operaciones en acciones. Entonces el mercado sigue subiendo, pues simplemente nos quedamos aquí sentados. Yo me quedo sentado en esta silla sin hacer absolutamente nada. Simplemente dejo que esas posiciones suban y busco más posiciones y ya está. Es solamente si el mercado se devuelve que tendríamos que vernos obligados a tomar ganancias parciales, a ejecutar break-evens, a cerrar operaciones y a adaptarnos a una operativa bajista. Sin embargo, en vista de lo que se viene en términos de elecciones y, por ejemplo, la emisión de deuda por parte del Tesoro, digamos que tenemos argumentos y otros argumentos importantes macroeconómicos que nos sugieren que la bolsa puede seguir rebotando. Entre ellos, por ejemplo, incluimos el ratio put call, que es una métrica que estadísticamente en estos momentos es favorable para que pueda seguir rebotando el S&P 500. Ahora, tenemos cierta cautela con relación, ¿ok? Con relación al simposio de Jackson Hole. Y obviamente, bueno, estoy hablando del simposio de Jackson Hole porque es un evento anual. Pero si se dan cuenta, yo les expliqué que esta semana vamos a tener otros eventos importantes como las minutas de la Fed, que no se pueden subestimar tampoco. Esto va a ser este miércoles a las 2 de la tarde, hora Nueva York. Adicionalmente, el jueves vamos a tener datos de subsidio de desempleo, así como también data relacionada al PMI. Y ya es el viernes que viene Jackson Hole. Ahora, tomando en cuenta esto, el VIX es un elemento que nos hace ser cautelosos. ¿Por qué nos hace ser cautelosos? Porque el VIX tuvo una importante represión en las últimas semanas, tuvo una importante caída. De hecho, que ese tipo de caídas coincide estadísticamente con movimientos de rebote en bolsa, pero en este momento está lateral. Entonces, digamos que en este momento el VIX está dormido. Digamos que el VIX está dormido, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Sin embargo, hay que tener cuidado si se despierta, ¿ok? Si llega a tener cuidado, si llega a despertarse, hay que tener mucho cuidado porque eso significa correcciones a la vista. En este caso, podríamos decir que el VIX se despierta si supera la barrera de los 16. Por ejemplo, por encima del nivel de 16.90, 17, ya podría despertarse. Siempre y cuando se mantenga sobre esta zona, estaría dormido. Y durante este periodo dormido, la bolsa seguiría subiendo, seguiríamos haciendo operaciones alcistas en bolsa, entraríamos en acciones en long, entraríamos en acciones en options, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si este bicho en algún momento nos rompe esto, tendríamos la señal de alerta para empezar a tener mucho cuidado con nuestras posiciones. Ahora, ya vamos a entrar a la parte cripto y vamos a hablar de todo lo que esto implica, ¿vale? Vamos a hablar de todo lo que esto implica. Pero bueno, quería comentarles, digamos, el panorama, en este caso desde el punto de vista del S&P 500 y cómo hay que, pues bueno, tener precaución. Ahora, el S&P 500 sobre esta zona ya llegó a lo que nosotros considerábamos un target válido para el rebote que esperábamos desde los 5.290 aproximadamente. Entonces ya llegó técnicamente a nuestros targets. La diferencia es que como el mercado, en este caso el Tesoro, está emitiendo deuda, al mercado le conviene que esto siga subiendo, vamos a tener, digamos que hasta cierto punto, una actitud ligeramente alcista a futuro. Es decir, si como mínimo nos mantenemos arriba de 5.500, 5.520, es decir, si el S&P 500 retrocede un poco sobre esta zona, pues bueno, estamos tranquilos y ya a partir de allí, si sigue subiendo, tomamos todavía más operaciones alcistas. Pero por debajo de los 5.500 empezamos a tener cuidado, entramos en alerta amarilla, alerta naranja, y ya por debajo de los 5.328, como les habíamos dicho, totalmente alerta roja, es decir, eliminamos todas las posiciones alcistas que tengamos en bolsa y más bien empezaríamos a enfocar todas nuestras operaciones hacia movimientos bajistas, en este caso
operaciones put y operaciones de short, ¿ok? Y pues bueno, eso es parte del trabajo de lo que nosotros hacemos y parte de lo que estamos esperando. ¿Qué esperaría yo con Jackson Hole? Yéndome al grano, esperaría que haya cierta volatilidad, cierto susto, cierto miedo, pero que el mercado pueda mantenerse arriba de los 5.500. Si se mantiene arriba de los 5.500 es totalmente alcista y seguiríamos adoptando más posiciones, que de hecho estamos muy contentos por los resultados que nuestros chicos han tenido. De hecho, que no los quiero spamear, pero es que estos son los resultados que nuestro equipo ha tenido. Por ejemplo, este chico es un chico peruano, vive en Canadá por razones personales que él tenga, lo que sea. Igual desde Perú se puede operar el mercado de opciones y desde Latinoamérica se puede operar, así como también la bolsa. Y vean, este chico ganando $2.200 canadienses, eso es ligeramente menos que el dólar americano, son como $2.000 americanos, operando ARM. ¿Qué es ARM? Es una compañía bastante interesante, es una empresa muy buena, la cual nosotros hemos estado operando al alza. También estuvimos operando el SP500, de hecho que el SP500 llegó a nuestros targets y nos ha estado dando ganancias. El viernes la volvimos a operar. De hecho que activó entrada justo cuando estaba grabando el video. Si ustedes recuerdan el video del viernes, yo dije en un momento, uff, se me está activando la entrada y tuve que apretar el video para poder operarlo yo, si no me quedaba por fuera. Y el SP500, en este caso el SPY, ya está llegando a uno de nuestros targets. Esta es otra operación importante sobre el mercado de opciones. Recuerden que nosotros les damos exactamente el contrato que deben comprar. Y vean este chico, qué interesante. Este chico no está en el mercado de opciones. Este chico está operándolo en lo que uno llama long normal, ¿vale? Es decir, o sea, simplemente no opciones, sino long. El broker que está usando para este caso es QuantFury, que es un broker muy fácil de usar. Nosotros no tenemos convenio con nada ni recomendamos nada a nadie. Ustedes buscan el broker que ustedes deseen. Por ejemplo, si es una operativa de long normal, por decirlo así, long normal, qué sé yo, brokers como QuantFury, como Admiral Markets, como eToro, como Pepperstone, hay un montón, Libertex, hay un montón, hay un montón, hay un montón, hay un montón, ¿vale? El que ustedes quieran. Obviamente, para entrar al mercado de opciones, el de options, sí necesitan brokers certificados en options. ¿Como cuál? Como Interactive Brokers. Interactive Brokers es el mejor broker del mundo. Igual, no se lo estoy recomendando a nadie. Cada uno hace su propia investigación. Sin embargo, el que tiene más trayectoria del mundo es Interactive Brokers, que vamos a decir, es el Real Madrid, punto, ya está. Si viene un ser de otro planeta y dice cuál es el equipo más laureado del mundo en fútbol, decimos el Real Madrid y punto, y se acabó, y no hay nada más que decir. Interactive Brokers es el top mundial, pero hay otro montón muy buenos, digamos. A mí me encanta Charles Schwab, me gusta mucho Charles Schwab porque utiliza la plataforma de Thinkorswim, que me encanta. Es mi plataforma favorita para operar, pero igual, para mí no significa que para otra persona tenga que serlo. Está Fidelity, está Tradier, pues simplemente hay varios brokers certificados muy buenos. Ahora, el punto con este chico es que él empezó con $500. Empezó con $500 y pues bueno, prácticamente empezó con long normal, o sea, en este caso operándolo en QuantFury, es decir, no entró en options ni en nada de esto, sino a puro long normal. Y pues bueno, dice saldo de la cuenta 2.800, ganancias totales $3.200. Y dice, maestro Daniel, en 2 meses casi $4.000 arriba. Lo primero que todo, dar gracias por lo que haces por nosotros, pero el dinero es lo de menos. Lo más importante es hacer entender el mercado y el mundo macroeconómico, etcétera, etcétera. Vale, muy contento el chico, qué bien por él. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Y aquí otro chico también que va ganando $1.000, etcétera, etcétera. Ese también está en QuantFury, esto es un long normal operativa de long normal, y ya otros chicos, pues bueno, operando en options. Ya llevamos más de 6 años publicando aquí en YouTube nuestros análisis acerca del precio de Bitcoin, de las criptomonedas, del S&P 500, de la bolsa y de Forex. Pero tenemos una formación que incluye reporte e incluye señales. Esta formación ya han pasado más de 5.000 personas y han tenido unos resultados increíbles. Te invito a que si tú vas en serio con el trading y las inversiones, accedas ahora mismo. No lo pienses más, accede ahora mismo
mismo a la formación de Pro Trading Skills. Aquí te dejo toda la información. Ahora, ¿por qué es que estos resultados se dieron tan buenos? Pues simplemente porque cuando todos estos movimientos de bolsa aquí, este movimiento de caída se generó, estuvimos operando todo esto al alza y todo eso deja mucha ganancia. El SP 500 lo estuvimos operando al alza, dio ganancias. El Nasdaq lo estuvimos operando al alza, dio ganancias. Tesla la hemos estado operando al alza desde los $206 y ha dado ganancias. ARM Holdings, que era la empresa que aquel chico lo estaba mostrando, también vamos operándola desde abajo, también generó ganancias y hay otras empresas también. Nvidia es una acción que también recientemente la estuvimos operando, también en beneficios. Es que, ¿qué hacemos? Si la bolsa sube, todas estas acciones suben. Si el SP 500 sube, no es tan difícil. Si el SP 500 sube y usted lo agarra aquí y se va para arriba, todas las acciones empiezan a subir, acciones buenas, evidentemente, y el Nasdaq también empieza a subir y usted gana dinero. O sea, no es ciencia nuclear. Aquí también, en toda esta zona, aquí también, por dar un ejemplo, ¿vale? Es decir, en todos esos movimientos se aprovecha y hay acciones que más bien me han dejado por fuera porque no hemos podido operarla. Palo Alto Networks la estuvimos operando los meses anteriores, toda esta subida, y pues bueno, ahorita subió tanto y tan fuerte que me dejó por fuera. Me dejó por fuera y pues nada, lo único que estoy haciendo es llorar. Estoy aquí llorando porque Palo Alto Networks me dejó por fuera, ¿vale? Vale, no importa, no importa. A la próxima que haga una correccioncita o haga una consolidación sobre este nivel, o si con Jackson Hole tiene una barridita, nos metemos, pero por ahora me dejó por fuera. ¿Ven lo que les digo? Las acciones, hay muchas que tienen un comportamiento muy sólido y muy interesante en long normal y en options. Ahora, ya mismo lo que se le dijo a nuestros miembros fue que tuvieran cuidado en este momento a tener un poquito de cuidado porque se viene Jackson Hole. Igual siempre cosas buenas. Hay unas acciones que estuvimos comprando el día de hoy que son bastante buenas, pero un poquito de cuidado por la volatilidad que viene. Apple también. Apple también la estuvimos operando al alza. Vean la subida que se pegó ahorita desde los 100, desde los 200 hasta los 226. Esto en options nos dejó grandes ganancias y en long normal también. Ahora, ¿qué acciones ustedes podrían estar vigilando? Miren, les había comentado en redes sociales, atentos a XBI, este es un ETF, no es una acción, es sobre el sector de la biotecnología. Si llega a tener una ruptura sobre esta zona, si no una ruptura de más de 2 años de acumulación, valdría la pena tenerla en observación. Y también, por ejemplo, otra acción interesante, bueno, otro ETF interesante es el de los mineros GDX. Este también lo tengo en observación, ya que el oro ha estado moviéndose al alza con fuerza, especialmente si para este evento de Jackson Hole y para las minutas de la Fed tenemos una confirmación de que van a empezar a recortar tipos de interés de forma agresiva, posiblemente el oro suba, posiblemente este ETF suba, y pues bueno, entre otras empresas, digamos, como tal, acciones que valdría la pena tener en observación. Por ejemplo, eh, una que me parece interesante es Spotify. Vean que ya está alcanzando máximos, está a punto de alcanzar máximos históricos. Si llega a romperlo, podría ser una continuación de movimiento, por lo menos de aquí a unos 4 meses, podría tener un buen movimiento alcista. El día de hoy, puesto que el SP 500 ha estado un poquito lento, Spotify también se encuentra lenta, pero en los próximos días, esta acción, si llega a romper máximos, sería muy interesante. Algo muy bonito de las acciones es que las tendencias son muy, digamos que firmes, ¿ok? Se mantienen por mucho tiempo. Ahora, lo ideal aquí sería que efectivamente logre romper esta resistencia. Si logra romper esta resistencia, ya se abriría camino a nuevos máximos. No sería descartable que porque no pueda ir a los $500, por ejemplo, si llega a romper nuevos máximos. Y evidentemente, así como tuvo un cambio de tendencia a bajista cuando rompió esta estructura por ahí a los $300 en marzo del 2021, lo mismo ocurriría aquí, digamos, por debajo de esta zona sería, digamos, la invalidación al análisis. Ahora, en esta no estamos entrando ya, pero sí la tenemos en una lista de observación.
La tenemos en una lista de observación, por lo que en los próximos días estaremos pendientes de ella. Ahora, entrando de lleno a Bitcoin, Bitcoin, qué barbaridad con Bitcoin, muchachos, qué barbaridad con Bitcoin. ¿Y por qué digo qué barbaridad? Porque vean ustedes que todas estas semanas en las cuales Bitcoin, perdón, la bolsa estuvo moviéndose al alza, qué pereza con Bitcoin, nada que sube, nada que se mueve al alza de ninguna forma. Y lo preocupante de todo esto, ¿saben qué es? Que sigue formando una estructura muy clara de máximos más bajos. Y el problema de esto se los voy a decir de una vez. Y es que esta estructura que viene manteniendo Bitcoin, máximo más bajo, mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más bajo, máximo más bajo, mínimo más bajo. Esta estructura, si vuelve a testear los mínimos de 49.000, podría crear un mínimo más bajo. O sea, si de aquí Bitcoin se vuelve a testear estos mínimos, vean que aquí hizo un mínimo más pequeño, más bajo que el anterior, más bajo que el anterior, más bajo que el anterior y más bajo que el anterior. Ahora, más bajo que los $49.000, ya podríamos tranquilamente caer en todo este entorno, desde los 45.000 hasta los 39.000, hasta los $30.000. O sea, un entorno bastante, bastante negativo. Y voy a explicar el motivo de ello. El motivo de ello es porque cuando Bitcoin suele respetar este tipo de estructura de precio, ven 4 pasos para un crash, movimiento alcista, periodo lateral, ruptura del mínimo del periodo del rango lateral y luego rebote a máximo menor y volver a caer, esto suele traer importantes movimientos bajistas. Son 4 pasos. Por decirlo así, 4 pasos. Véanlo en el 2021, movimiento alcista, periodo lateral. El paso 3, ruptura del rango a la baja con rebote a mínimo menor. Y el paso 4 ya es volver a testear el mínimo y terminar de quebrarlo. Y eso genera importantes movimientos bajistas. Literalmente estaríamos ya sobre el paso 4. Literalmente estaríamos exactamente sobre el paso 4. Ya tendríamos el movimiento alcista, el periodo lateral, la ruptura del rango, rebote a máximo menor y ahora volver a testear este mínimo con una eventual ruptura. Esta es una estructura gráfica del precio que una y otra vez se ha repetido. Y de hecho, si lo vemos, por ejemplo, con el precedente del 2019 y del 2021, yo sé que no eran años de halving, pero igual es el comportamiento del precio. Y conste, yo no quisiera que Bitcoin caiga, pero si Bitcoin está bajista o está, tal vez no bajista, pero en una estructura que puede dar peligro bajista, pues hay que decir las cosas. Yo sé que la gente se ofende y llora y posiblemente ahora van a poner un montón de comentarios de, ay, Daniel, ¿por qué eres tan malo que dices que Bitcoin puede caer si Bitcoin solo puede subir? Pues por justamente Bitcoin sí puede caer y no solamente siempre sube. Vean, por ejemplo, lo que pasó en 2019, por ejemplo, cuando Bitcoin tenía un rango lateral, lo rompió a la baja, tuvo un rebote, ese rebote fue menor y vean cómo la formación de velas fue rechazando la zona. Ven, fue una formación de velas rechazando esa zona, volvió nuevamente a caer al mínimo y ya luego hasta se dio incluso la caída del COVID, ¿no? Del 2020, como ustedes saben. Véanlo aquí también. Este me parece particularmente peligroso porque vean el comportamiento en velas diarias antes del movimiento bajista. ¿Ven? Fue testeando, testeando la zona. ¿Ven? Fue testeando y rechazando y rechazando y rechazando, dejando esas mechas de debilidad, rechazando y rechazando hasta que ya empezó a quebrar la zona y terminó teniendo caídas bastante agresivas, muy por debajo del mínimo anterior. Esto sí es preocupante en el sentido de que Bitcoin actualmente estaría prácticamente haciendo algo idéntico. ¿Y en qué sentido estaría prácticamente haciendo algo idéntico? Noten ustedes cómo aquí, de este último rebote, un poquito más alto, que fue un máximo más bajo que el anterior, un máximo más bajo que el anterior. Noten cómo esta zona ha venido siendo rechazada, rechazada, rechazada. Lo mismo de esta forma, ha sido rechazada, 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 lo cual es una pena. Para mí es una gran pena. ¿Por qué?
estamos en un momento en el que la bolsa ha sido muy alcista. O sea, hemos tenido muy buenos rebotes en bolsa, rebotes muy fuertes, rebotes muy interesantes. Y BTC, nada que sube, nada que sube. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa cierta debilidad. ¿Qué necesitamos nosotros para poder decir Bitcoin podría tener un buen movimiento alcista? Necesitaríamos que Bitcoin como mínimo pueda ir a los $62,000. Como mínimo pueda ir a los 62,000. De hecho, que eso lo estuvimos compartiendo recientemente en redes para todos los chicos. Por ejemplo, yo estaría muy, digamos, complacido o interesado en operar Bitcoin al alza si, por ejemplo, con vela diaria logramos cerrar sobre este nivel de 62,000. 61,900, 62, este rango, esto es un rango de precios, 61,900 como mínimo, 62, 62,300, no importa, 62,500, es lo mismo. Digamos 61,900 como mínimo, que es con cierre de vela, o sea que la vela diaria, como aquí por ejemplo, ven que ahí cerró con vela diaria sobre la zona, ¿ok? Vean que aquí, por mencionar un ejemplo, en este nivel hubo un cierre de vela diario sobre esta zona que previamente habían mechas. Entonces, digamos, aquí tenemos ciertas mechas, ciertas mechas, ciertas mechas. Si Bitcoin tuviese, ya sea hoy, mañana, en los próximos días con estos eventos, un cierre de vela diario sobre esta zona, yo estaría muy complacido en operar Bitcoin al alza, estaría interesado en operar Bitcoin al alza. Podría poner una entrada, un loncito por aquí sobre este nivel y después, pues un stop podría colocarse aquí sobre los 57, 56, incluso 58. Se puede ajustar el stop por algún lado y el target podría ser los 70 o incluso testear los 73. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque la bolsa tiene posibilidad real de romper máximos y también tenemos al Tesoro de los Estados Unidos muy interesado en emitir la deuda suficiente para poder ayudar a la bolsa que se mantenga alcista. Vean que hace unas semanas, cuando Bitcoin estaba sobre los $69,000, con todo el FOMO de Larry Fink, la BitConf, Donald Trump, etcétera, 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 nosotros les dijimos que en nuestra opinión esto era una bull trap y esto era un movimiento típico para luego causar caídas. Y de hecho que nosotros hicimos un short en Bitcoin sobre esa zona. Bueno, no aquí, lo hicimos en 65,000. Sobre los 65,000, 64,000, aproximadamente esa zona, hicimos un short de 64 a 65 con caída hasta el nivel de $51,000 aproximadamente. En este caso, yo ya no les diría, si volvemos a esos niveles, yo no les diría que es una bull trap. Les diría que incluso puede haber algo interesante aquí. ¿Y por qué puede haber algo interesante aquí? Porque ahora tenemos a la bolsa con el respaldo del Tesoro, ya que el Tesoro hasta hace semana y media empezó a emitir nuevamente deuda bajo los parámetros de Fed. Obviamente no lo hizo hace semana y media, lo hizo desde el mes de julio, pero ya el gráfico está actualizado y ya tenemos esas variables, digamos, con relación al mercado de forma óptima. Ahora, yo pensaría, si alcanzamos con cierre de vela diario los 61, 61,900, 62, como algo válido operar al alza y darle una oportunidad a Bitcoin. En este momento no, en este momento no tenemos operación en Bitcoin, no estamos, no estamos en long, no estamos en short, no estamos en nada. De hecho que estamos operando full bolsa, porque el mercado cripto ahorita está totalmente lento, totalmente apagado, no hay nada que hacer. Pero si logra romper esos 61,900, 62 con cierre de vela diario, sí vale la pena. Incluso podríamos reajustar el stop todavía más, digamos a los 57,500, rompiendo esta zona con cierre de vela diario, podríamos apretarlo un poquito para hacer una operación ajustada. Mientras tanto, no. Es más, si de esta zona, ven,
La razón por la que me esperaría hasta los 62.000 es por esa estructura de máximos decrecientes. Vea lo que les hemos venido diciendo y ya ahorita vamos a analizar las altcoins. Por eso les digo que es hasta el final del video. Esa estructura de máximos decrecientes es muy mala y todavía la mechita del día de hoy, al momento de grabar este video, es ligeramente inferior a las anteriores. Vean, es inferior a las mechas anteriores, ¿lo ven? Es bastante inferior, no bastante, pero ligeramente inferior, lo cual sigue siendo síntomas de debilidad. ¿Dónde buscaríamos un short? Si pierde los 55. Si pierde los 55, buscaríamos un short. Ahora, para el que tenga BTC, como un consejo, que ojo, yo no lo tengo, yo todo mi spot lo vendí en 66.000 en el mes de junio. Eso está documentado en todos los videos, está en nuestra plataforma para miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el que tenga Bitcoin, pues déle la oportunidad, hermano. Si mantiene los 55.000, quédese ahí adentro a ver a ver qué pasa. Si se cae de 55.000, busque reducir exposición o esté dispuesto a lo que tenga que pasar, ¿ok? Busque reducir exposición o esté dispuesto a que pase lo que tenga que pasar. Yo no le digo a cada uno qué quiere hacer con su dinero, eso es trabajo eh, de cada uno de ustedes. Yo lo que sé es que si la bolsa rompe este máximo de 5.660, mi plan va a ser operar bolsa tal vez hasta incluso los 6.000. Y si Bitcoin rompe los 62.000 al alza, también estoy dispuesto a operar un rebote hasta la zona de 69.70 e incluso quizás más debido a la buena energía que la bolsa le estaría dando, debido al buen impulso que la bolsa podría estarle dando. Y en bolsa estaremos alcistas siempre y cuando estemos arriba por ahí de los 5.550, 5.500 aproximadamente y estaremos operando todo esto. Ahora, lo otro que les quiero comentar antes de entrar a las altcoins, es una cosa muy interesante. Y es que recuerden que en nuestro programa senior, nosotros les damos nuestra formación en nuestras estrategias de trading. Tienen acceso a sesiones en vivo. Tienen acceso a nuestros reportes privados profesionales con análisis de mercado. Para que ustedes me entiendan, no es un servicio informal de señales, sino que son reportes profesionales. En esos reportes, ustedes reciben todo el análisis macroeconómico, todo el análisis correlativo y todo el análisis gráfico, es decir, se les explica todos los eventos macroeconómicos que habrán semana a semana, todo el tema de política monetaria que está influyendo sobre los mercados, etcétera, etcétera. Todo el análisis correlativo, es decir, cómo se está comportando el mercado de bonos con relación a la bolsa, con relación a cripto, el mercado de Forex, el índice dólar, todos estos elementos importantes. Y por último, la situación gráfica de cada activo. Cómo está gráficamente desde nuestra perspectiva el S&P 500, hacia dónde puede ir, Bitcoin, el Nasdaq, las acciones, las altcoins, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de toda la explicación macroeconómica, les damos las entradas y las señales para operar. Y esas entradas y esas señales sí son exactas. Entrada, stop, target, etcétera, etcétera. Esas señales y esas entradas son de cripto, cuando obviamente hay oportunidades en cripto, y por supuesto de bolsa, de índices y acciones, que en bolsa siempre hay oportunidades, porque siempre hay acciones que suben, no importa qué pase en el mundo. Así como también los índices, cuando el mercado cae, también operamos a la baja, y las acciones, cuando las acciones caen, también las operamos a la baja. Esto lo pueden operar en long normal, pero también en options. ¿Por qué? Porque reciben nuestro taller de options, donde aprenden a operar las opciones, qué son las opciones, qué es el strike, qué es el precio de ejercicio, fecha de vencimiento, brokers donde deben abrir la cuenta, cómo operar, cuál es nuestro sistema, etcétera, etcétera. Y les damos señales de options. ¿Qué es señales de options? Les damos el contrato exacto para poder entrar al mercado. Ustedes no tienen que adivinar, aprender o investigar de entrada cómo operar las opciones, simplemente comprar el contrato exacto que nosotros les decimos que deben comprar. Y cuando se llega a los targets, los vendemos y ya está. Normalmente este servicio es por 6 meses, pero nos quedan algunos cupos
en este mes de agosto reciben un mes extra gratis, 7 meses. Al momento de grabar este video, aproximadamente nos quedan 11 cupos. Entonces, una vez se terminen esos 11 cupos, cerramos esta oportunidad y en este caso, estas últimas 11 personas reciben un mes extra completamente gratis. De hecho, que un ejemplo de nuestros reportes del servicio que nosotros hacemos es uno que ocurrió el 12 de agosto. Obviamente hay actualizados, pero no tiene gracia que muestre el actualizado, evidentemente. Pero, por ejemplo, el 12 de agosto, antes de que la bolsa terminara de rebotar con fuerza y las acciones, hablábamos sobre, por ejemplo, la data más importante del mes en esta semana. Ya vamos a entrar a las altcoins, pero voy a mostrar este ejemplo. Hablábamos primero de macroeconomía, ¿ven? Se explica todos los eventos de la semana. En ese entonces, del 12 al 16 de agosto, había data de Core PPI, había data de CPI, de Core CPI, había ventas minoristas, había reclamos por desempleo, el subsidio de desempleo, se esperaba cada uno de los reportes, ¿ven? Se explica cada uno, en qué consiste cada uno, se explica cuál es el juego de resultados de cada uno, si la inflación salía alta, si la inflación salía baja, si las ventas minoristas salían altas, si las ventas minoristas salían bajas. Entonces, cuando ya se publicaba la data, nuestros miembros ya tenían el entendimiento de qué era lo que estaba pasando en el mercado, etcétera, etcétera, con toda la especulación nuestra alrededor al respecto. Explicamos que el ratio put call era favorable a movimientos alcistas. Explicábamos que las métricas del Investor Association nos daba como contraindicador que la bolsa podía subir, lo cual subió. El análisis gráfico y correlativo de que el VIX podía tener caídas, el cual tuvo caídas. El análisis correlativo de índices alternos, como los bonos corporativos de alto rendimiento, que en este caso son los bonos basura. Y para decirlo en español, cuando los bonos basura suben, la bolsa suele subir, etcétera, etcétera. Y se explicaba, por ejemplo, ya la parte gráfica, que el SP 500 allí estaba en 5.371. En este momento estamos en 5.600. O sea, al momento en que se explicó este análisis, estábamos aquí sobre los 5.371, ya estamos aquí en 5.600, estamos aquí. Entonces, claro, teníamos la perspectiva alcista de que el mercado iba a rebotar y lo que hicimos fue llenarnos de operaciones en índices y en acciones y esto nos dejó excelentes ganancias. O sea, esa es la razón, esa es la razón. O sea, si hicimos el análisis macroeconómico, correlativo y gráfico y nos indicaba que la bolsa podía tener movimientos de subida y al mismo tiempo estuvimos entonces abriendo operaciones en índices y en acciones y el mercado cumplió el panorama, pues obviamente eso se traduce en ganancias. De hecho, que esta es una operación del SPY que daba target a 553, ya rompimos de sobra esos targets, hermano. Más bien la siguiente operación que hemos abierto está en ganancias. Vean que esa gráfica que ven ustedes ahí es esta, se los voy a compartir. La que usé para ese reporte es esta. Mira, el target era 553 y míralo cómo está. Está en 559, mira, ya rompió. Esta es la gráfica. Estos eran los 553 del gráfico y estamos en 559. Ven qué interesante. O sea, ya de sobra rebasó las expectativas que teníamos a corto plazo y lo mismo para el Nasdaq y lo mismo para un sinfín de cosas, etcétera. Y ahí el tema Bitcoin y operaciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, este tipo de servicio profesional de alto nivel es el que nosotros le ofrecemos a nuestros estudiantes y es la razón por la cual ustedes ven estos resultados con estos chicos, como lo estuvimos mencionando el día de ayer. Esto fue un comentario en nuestro Telegram para que la gente aprendiera un poco. Este gráfico es el de HIG. HIG son los bonos corporativos de alto rendimiento, lo que se conoce como los bonos basura, digamos de forma coloquial, los bonos basura en pocas palabras, y estaban rompiendo al alza. Ven, estaban rompiendo este máximo anterior. Cuando eso pasa, usualmente la bolsa es alcista por más tiempo. Entonces, si los bonos basura rompen al alza, eso es favorable para que la bolsa siga subiendo. Si la bolsa sigue subiendo, las acciones siguen subiendo. Y si las acciones siguen subiendo y empezamos a operar acciones al alza, pues vamos posiblemente a tener resultados de ganancia. Y eso explica exactamente la razón de por qué nosotros
pues hacemos lo que hacemos. Y eso que se me ha escapado alguna que otra oportunidad interesante por ahí. De hecho, que pues bueno, he estado más pendiente, por ejemplo, lo de Taiwán. Bueno, he estado obviamente operando Nvidia. Nvidia es una obligación operarla, pero por estar más pendiente de Taiwan Semiconductors, me perdí de AMD, que un chico incluso me lo había comentado. AMD es una acción que usualmente suele ser más lenta. Es mejor Nvidia. En Nvidia sí estamos. En Nvidia sí estamos. Pero AMD usualmente a mí me da flojera operarla porque suele ser más lenta. Pero dije entonces, no voy a operar AMD. Incluso un chico aquí en YouTube me lo había comentado. Dije, no voy a operar AMD, voy a operar TSM. Y al final TSM todavía no nos ha activado la entrada. TSM es muy buena, siempre la operamos y nos va bien. Pero miren, TSM se me puso aburrida y AMD es la que se puso buena. Qué lástima. La buena noticia es que igual estamos en Nvidia, que es la mamá de todas las semiconductoras y chips de inteligencia artificial. Pero bueno, ya buscaremos en AMD cuando volvemos a agarrar una entrada por ahí interesante y por ahí buena. Ahora, volviendo al tema cripto, eh, vean que la vela bisemanal de Bitcoin todavía no está muy bien. Yo sí necesitaría que Bitcoin pueda romper los 62.000 para poder moverse al alza. Ahora, ¿por qué ponemos en el título esos 39.000 tan terribles que a la gente le causa pesadillas y etcétera, etcétera? Es por una sencilla razón. Voy a quiero dar esto primero para que quede claro. Esta estructura gráfica que Bitcoin está haciendo actualmente, si Bitcoin la respeta, puede tener caídas de entre un 51 a un 56%. Si Bitcoin respeta esta estructura gráfica. Y ese es el principal peligro con relación a Bitcoin. ¿Ok? Ese es el principal peligro con relación a Bitcoin. ¿Qué se necesita para que esa estructura gráfica se ejecute totalmente? Que Bitcoin pierda esta zona de 55-56. Si Bitcoin pierde esta zona de 55-56, ejecutaría esta estructura gráfica que en el pasado le dio una caída de un 56% y un 51%. Si Bitcoin cayera tanto, podría caer incluso hasta los 32. O sea, pongo 39 por poner un número, pero incluso podría llegar a caer más que 39. O sea, sería una caída nefasta, siguiendo esa estructura. Y esa estructura se mantiene en caso de que Bitcoin sea incapaz de crear un máximo más alto. Escuchen bien. En caso de que Bitcoin sea incapaz de crear un máximo más alto, puede tener el importante riesgo de corregir hasta un 50%. Hasta un 50%. Obviamente esto es una zona, 39, 40, 32, 36.000 dólares. O sea, una caída muy, muy, muy agresiva si es incapaz de hacer un máximo más alto. Por eso les digo que lo ideal sería que Bitcoin pueda recuperar los 62. ¿Por qué? Por lo siguiente, y lo voy a explicar. Voy a explicar el motivo. Y el motivo es en el siguiente. El tema con que la bolsa esté alcista, pueda estar alcista y que Janet Yellen y el Tesoro inyecten liquidez a la bolsa, ayuda a que Bitcoin pueda evitar tener este escenario tan correctivo. Pero para que Bitcoin lo evite, debe romper los 62.000 como mínimo y después de romper los 62 como mínimo, empezar a subir a máximos y romper máximos. Si eso lo logra hacer, perfecto. Y ojo, yo quisiera que se evite ese escenario. Por ahí, chicos que escriben tonterías, ponen, seguro Daniel se tatuaría los 39K. Yo digo, qué estupidez, por Dios, qué estupidez. Primero, Bitcoin no es el activo más importante que yo opero. Los activos más importantes que yo opero es bolsa y opciones. Segundo, a mí me gusta más cuando Bitcoin sube, me gusta mucho más, es más fácil de ganar al alza con Bitcoin, con altcoins, con todo. Solamente que si el escenario es correctivo, pues eso, es correctivo. Tercero, los 39.000 no tienen ninguna importancia, eso es una estupidez. Los 39.000 es un número bonito, atractivo, digamos, eh, impacta a la gente, pero simplemente es el promedio de lo que Bitcoin puede corregir si ejecuta esta estructura. Y ni siquiera son los 39.000.
si Bitcoin, por ejemplo, un 56%, aproximadamente 56% desde máximo son 31, un 51% desde máximo son 35. Entonces, los 39 es porque es un número, como dicen los españoles, mola mucho, ¿sí? Es un número que mola mucho, es un número, no sé, que es atractivo. Pero incluso bien es toda la zona 39, 36. Y ojo, si esto pasa sería malísimo para el cripto. Existe la posibilidad de que aquí ya se recupere y pueda tener otro movimiento alcista y pues podríamos adoptar posiciones de esta zona. Sí, sin embargo, no significa que vaya a ocurrir. Tendríamos que verlo. O sea, igual tendríamos que verlo. Entiendan ustedes que esto sería muy malo para el cripto. Esto sería muy malo. Miren, cuando Bitcoin cayó aquí, aquí cayó a los que $36,000. Cuando Bitcoin cayó a los $36,000, esto no era para alegrarse. Ay, porque compramos más barato. Eso no importa, porque subió solamente de 36 a 48. Sí, es un nivel de sobreventa que puede dar rebote, pero es que de ahí volvió a caer. No fue que de aquí se fue a máximos. Entonces, créanme que yo no estaría contento con que esto se caiga. Lo que pasa es que digamos que mi deber, mi obligación es número uno, proteger el capital y número dos, buscar sacar beneficios del mercado, pero mi principal prioridad tiene que ser proteger el capital. Por lo tanto, si estamos en un escenario donde Bitcoin está en una estructura de cierta debilidad que se asemeja a otras estructuras de peligro, mi deber número uno es proteger el capital, que eso lo hice vendiendo el spot. Y lo segundo, si Bitcoin llega a romperse, pues nada, toca operar lo que haya que operar por parte del mercado. Ahora, créanme que a mí lo que más me gustaría del mundo sería que Bitcoin le pudiera ir bien. O sea, eso es lo que más nos gusta, que a Bitcoin le vaya bien. Y de hecho, considero que podría haber una posibilidad de que a Bitcoin no le vaya tan mal, ya que si la bolsa está alcista, pues podría beneficiar a Bitcoin. De hecho, que esto con relación a la dominancia y a las altcoins es muy importante. La dominancia quizás intenta hacer un techito a corto plazo. Crucen los dedos, muchachos. Pónganme en los comentarios quiénes de ustedes van a cruzar los dedos. Miren, todos los dedos los vamos a cruzar esperando que la dominancia pueda caer. Si la dominancia cae, podría ayudarle a las altcoins. Y si Bitcoin logra romper los 62,000, sería la cosa más linda del mundo, porque sería un escenario dorado. ¿Cuál sería un escenario dorado? Que Bitcoin alcance los 62,000 y suba a 70 y hacemos los de Bitcoin. Que la dominancia haga techo y eso permita que las altcoins suban. Imagínense qué escenario más dorado. Ganar en el SP 500, ganar en acciones, ganar en opciones, ganar en Bitcoin y ganar en altcoins. ¡Buah! Eso sería para hacer una fiesta, hermano. Eso sería la cosa más bonita del mundo. Lo que pasa es que nosotros operamos sin fanatismo, sin FOMO y sin emociones. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación. De hecho, Ethereum, incluso con nuestros estudiantes, con el equipo, intentamos hacer un long de Ethereum que al final lo terminamos cerrando ahí cerquita, cerquita lo terminamos cerrando. Dije, no, Ethereum no muestra nada, no muestra nada de fuerza. Miren, esto está súper débil. Esto está súper débil. Claro, si Bitcoin llega a recuperar los 62, Ethereum podría intentar algo. Y de hecho, les digo algo, vigilen si Ethereum llega a tener un cierre diario. O sea, cierre diario es que la vela cierra en el gráfico diario sobre la zona. O sea, no que me deja una mecha así espantosa, sino que cierra con cuerpo de vela en los 2800. Si lo llega a hacer, Ethereum sería interesante. Ethereum valdría la pena operarla. Sin embargo, antes de eso, no. Y antes de eso podría tener caída. De hecho, otro aspecto de peligro es el USDT.D, la dominancia de Bitcoin, bueno, la dominancia de Tether, de USDT. Si este gráfico sube, Bitcoin cae. Y si este gráfico cae, Bitcoin sube. Por lo tanto, este gráfico es 100% enemigo del cripto. Vean que actualmente se está sosteniendo. Y lo peor de todo es que está manteniendo este impulso que nació desde finales de julio, ¿no? De cuando Bitcoin cayó a 49,000. Entonces, si este impulso se sigue sosteniendo, puede ser un riesgo para Bitcoin. Ahora, con todos estos eventos de volatilidad,
vamos a estar adaptándonos al mercado como siempre. La previsión es que la bolsa pueda seguir alcista, eso sí, teniendo cuidado, pero preveemos que sí podría continuar alcista, obviamente cuidando el capital en caso de que haya peligros. Y estaremos pendientes con Bitcoin. Si Bitcoin logra romper esos 62,000, estaríamos muy gustosos de operarlo al alza, pero entendemos que en este momento Bitcoin sigue siendo estructura de mínimo y máximo menor. Por lo tanto, si Bitcoin pierde los 55,000, sería una gran decepción por parte de Bitcoin, y eso sí podría traerle una caída lo suficientemente grande para poder estar por debajo de los $40,000, 39, 35, etcétera. O sea, una caída fuerte. Podría darse una caída fuerte por debajo de 44,000 tranquilamente. Y en este caso, pues nada, tocaría operarlo a la baja. Y mientras tanto, le sacaremos provecho, como siempre hacemos, a todos los movimientos de bolsa. Recuerden que los chicos que entran al mundo de las opciones entran al mejor mercado del mundo, y los chicos que entran a hacer lo normal, digamos en brokers como el Fury, como el Admiral, como el que sea, brokers más sencillos. Entiendan que los brokers de lo normal, por decirlo así, son más sencillos, más fáciles de operar, y los que entran a options ya entran al mercado de los pros. O sea, ya el mercado de options es un mercado totalmente profesional. Es un mercado de las grandes ligas. Sin embargo, recuerden que nosotros los acompañamos en todo ese proceso. En todo ese proceso los acompañamos con reportes, con entradas exactas, con una estrategia sólida y, por supuesto, adaptándonos al mercado. Los que desean unirse al equipo reciben 7 meses extra, bueno, un mes extra gratis, 7 meses en total. Casi meto la pata y me matan en la parte administrativa. Un mes extra gratis, 7 meses en total en lugar de 6, 7 meses. Y pues nada, estaremos pendientes de cómo se mueva el SP 500 de cara a Jackson Hole, de cara a las minutas de la Fed y de cara a a los elementos del jueves, que no son tan importantes, pero bueno, igual tienen repercusión. Díganme si les gustaría que hagamos algún live pequeño o algo para este miércoles a las 2 de la tarde, Nueva York, que se presentan las minutas de la Fed. Ponemos música, ponemos Welcome to the Jungle, analizamos el mercado rápido con ustedes. Díganme en los comentarios si les gustaría que lo hagamos, y por supuesto díganme si llegaron hasta aquí. Si llegaron hasta aquí son unos duros. Quiero saber quiénes de ustedes llegaron hasta esta parte del video. Muchos éxitos, nos vemos y vamos con todo. Gracias y hasta pronto.